conjuntivo. Estamos viendo el conjuntivo, ¿verdad? Muy bien. Y dentro de ese conjuntivo, sí, vamos a ver. Déjenme que esto como que anda medio torpecillo. ¿Qué? Pero anda muy torpe. Entonces, vamos a ver un tejido muy especializado, ¿verdad? Que es el tejido, ahí lo dice, cartilaginoso, ¿verdad? Vamos a tener una práctica, ¿verdad? De este tejido, ¿verdad? Y vamos a ver al tejido cartilaginoso como una variedad del tejido conjuntivo especializado, ¿sí? También vamos a realizar la técnica de coloración de azul de toluidina, que fue descrito por Sylvain, este sueco, ¿verdad? que describió esta técnica y el fundamento por el cual se genera la tinción. Entonces, vamos a ver, ¿verdad?, de qué se trata esto de este tejido especializado, que es el tejido cartilaginoso, ¿sí? Como pueden notar ahí, lo que menciona es que vamos a encontrar que es un tejido con una consistencia semisólida. No va a tener vasos sanguíneos, ¿verdad? Y va a ser como si fuera un gel coloidal. Va a ser resistente y a la vez elástico para las tensiones, ¿verdad?, que se van a estar produciendo. Además, vean cómo el 95% de su matriz extracelular, ¿verdad?, abarca lo que son todas esta sustancia fundamental y las fibras que ustedes ya conocen, ¿verdad? Reticular, elásticas, colágenas, ¿sí? Todas esas que conocen van a estar participando en esta matriz extracelular, bueno, excepto las reticulares. Y además vamos a tener el 5% de la cantidad celular, ¿sí? Además, fíjense, de acuerdo a las características que contiene su matriz extracelular, se van a distinguir 3 tipos de cartílago, ¿verdad?, que van a diferir también en su aspecto y en sus propiedades mecánicas. ¿Cuáles son? Fíjense, el cartílago hialino, ¿sí?, que posee fibras colágenas tipo 2, los glicosaminoglicanos, ¿verdad?, los proteoglicanos y glicoproteínas multiadhesivas. En el cartílago elástico vamos a encontrar además láminas de fibras elásticas, ¿sí?, adicionadas a la matriz del cartílago hialino. Sí, hagan de cuenta que es lo mismo, un cartílago hialino adicionado de fibras elásticas. Y tenemos un cartílago fibroso, también llamado fibrocartílago, ¿sí?, que son fibras colágenas tipo 1, fíjense, ya cambió aquí, 1, y en el hialino era 2, y una matriz de cartílago hialino, o sea que estamos mezclando fibras colágenas tipo 1 y 2, ¿sí? ¿Vamos bien, muchachos? Sí, profe. Ok. Entonces, fíjense, ¿cuál es el origen de esto? De estas células. Van a partir de una célula madre mesenquimal indiferenciada. Fíjense cómo las células mesenquimales, ¿sí?, son capaces de dar origen a los condroblastos y de los condroblastos a los condrocitos, células propias del cartílago, ¿sí? Ahorita las vemos. También van a dar origen al adipocito, al fibroblasto, a las células mesoteliales, ¿sí?, a las células endoteliales y a los osteoblastos, ¿verdad?, que van a madurar en osteocitos, y estos son propios de el hueso, ¿verdad? Vean qué gama tan importante de célula, en este caso, multipotencial, ¿sí? Célula madre multipotencial. Y vean, aquí estamos viendo en un cuadrito
todas las variedades del tejido conjuntivo, ¿verdad? Tenemos el propiamente dicho que ustedes ya revisaron, en el que es embrionario, ¿verdad? Es el mesénquima, ¿sí? Luego tenemos al mucoso o gelatinoso, ¿verdad? El mesénquima es el que va a dar origen a todos los tejidos del embrión en vertebrados, ¿verdad? El mucoso gelatinoso que se encuentra ¿en dónde, muchachos? En el cordón umbilical. En el cordón umbilical, muy bien. Y tenemos los del adulto, ¿verdad? Que sería el acto llamado areolar, el denso, que se divide en dos, ¿verdad? El irregular no modelado y el regular modelado, ¿verdad? También tenemos a la mesoglea. La mesoglea la vamos a encontrar en los nidarios y los ctenóforos, ¿verdad? Como las medusas, ¿sí? Y además, fíjense, en el tejido que es especializado, ¿sí? Vamos a tener a diferentes tejidos, el adiposo, ¿verdad? Tenemos al unilocular blanco o amarillo, al multilocular marrón o pardo, ¿sí? Tenemos también los cuerpos grasos los encontramos, ¿verdad? Que son gonadales tanto de anfibios como de reptiles y del abdomen de los insectos y se parecen como una combinación entre el unilocular y el multilocular. ¿Sí? Después vamos a ver lo que nos atañe el día de hoy, el cartilaginoso en vertebrados, que ya dijimos que son 3 tipos, y los tejidos tipo cartílago, ¿verdad? Que son de 3 tipos principales, aunque hay más. El condroide acelular, el condroide celular y el cartílago verdadero de invertebrados, ¿verdad? Próximamente van a ver el tejido óseo, ¿sí? Óseo de vertebrados, compacto y esponjoso. Y ustedes ya vieron el tejido sanguíneo y el linfático, ¿verdad? Que las células de estos tejidos derivan del hematopoyético o están muy relacionados con el hematopoyético. Y en los invertebrados la hemolinfa, ¿sí? Ya nos ubicamos completamente en estas variedades. Muchachos. Sí, profe. Sí, muy bien. Entonces vamos a ver primero los cartílagos de los vertebrados, ¿sí? En este caso vamos a encontrar, ya dijimos, 3 tipos, ¿verdad? Vamos a iniciar con el hialino, ¿sí? Fíjense cómo el hialino va a poseer una matriz homogénea de aspecto vítreo, cuando estamos fresco, ¿verdad? En vivo. El griego hialos, que significa vidrio, ¿sí? Porque así parece, como un vidrio esmerilado, ¿sí? ¿Cuáles son sus funciones? Una superficie de baja fricción, ¿verdad? Lubrica las articulaciones, distribuye las fuerzas aplicadas al hueso subyacente y tiene una capacidad de reparación muy limitada, ¿sí? Vean aquí la composición molecular y celular del cartílago hialino en peso húmedo. Vean cómo del 60 al 80% es agua intercelular, ¿sí? El 15% lo constituyen los colágenos. ¿Qué colágenos? Bueno, el 80% lo constituye el tipo 2, ¿sí? Vean aquí las moléculas de colágenas específicas de cartílago, así se le llaman, a las que están solamente esos colágenos. Aquí habíamos mencionado al 2 como principal, ¿verdad? Ya en colagenopatías nos hablaron un poquito de estas moléculas, ¿verdad? De estas fibras. Vean cómo se localiza en cartílago hialino y elástico en el notocordio y en los discos intervertebrales, ¿sí? Aquí cómo está aquí la fibra de colágeno tipo 2, ¿sí? Pero vean ahora cómo se asocia con el colágeno tipo 9, ¿sí? Que lo vemos aquí.
y esto le permite dar mayor estabilidad a esta red fibrosa, ¿sí? Luego, fíjense, de los colágenos, el 15% lo constituyen, ¿verdad? El tipo 9 y el tipo 11, el 15%, ¿sí? Ven, aquí está el 9, cartílago asociado a las fibras de colágeno tipo 2, que ya vimos, ¿verdad? Y el tipo 11, que se asocia, ¿verdad?, con el tipo 2 y el 1, ¿sí? Lo mismo, aquí veíamos el colágeno 2 y aquí el colágeno 9, asociándose, ¿sí?, al colágeno tipo 2. Y luego vean cómo el colágeno tipo 5, perdón, el tipo 3, 6, 10, 12, ¿sí?, y el 14 constituyen solo el 5%. Los que más predominan, o vamos a decir los más fuertes en esta constitución, son el 6 y el 10. ¿Sí? Aquí está el 6 y el 10, producido directamente por los condrocitos, ¿sí? Y acá que forma parte de la matriz cartilaginosa. Si se dan cuenta, los demás tipos como el 3 están más en tejidos conjuntivos laxos. El 12, ¿verdad?, en piel y placenta. Y el 14 también en placenta. O sea que tenemos una concentración muy bajita de otros tipos de colágenos, pero los principales, ¿verdad?, serían estos dos, el 6 y el 10. ¿Sí? ¿Y qué van a permitir, por ejemplo, el 10? El proceso de mineralización ósea, ¿verdad? Va a hacerla funcionar en la osificación. Fíjense, además, ¿verdad?, vamos a tener el 9% constituido por proteoglicanos, ¿verdad? Y ya vimos qué son esto de los proteoglicanos, los glicosaminoglicanos, ¿verdad? Ya habíamos hablado de ellos. ¿Se acuerdan de que los glicoaminoglicanos, ¿verdad?, son heteropolisacáridos de cadenas largas, no ramificadas, ¿verdad? Y que van a estar constituidos por 2 unidades de azúcares, ¿sí?, repetitivas en toda la cadena, ¿verdad? Y vamos a tener principalmente, ¿verdad?, en cartílago al ácido hialurónico, al condroitin sulfato, ¿sí?, aquí están los grupos sulfatos, y al queratansulfato, ¿sí? Y se acuerdan que habíamos hablado del dermatansulfato, heparansulfato y de las cialomucinas, ¿verdad?, en las células caliciformes. También las cialomucinas son glicosaminoglicanos, pero para cartílago específicamente hablamos de estos 3, ¿sí? Fíjense cómo estos glicosaminoglicanos de cartílago, ¿verdad?, está aquí el nombre de la composición disacáride, ¿sí?, de cada una de estas cadenas. Y vemos aquí su localización, efectivamente, vean, líquido sinovial de articulaciones, ¿sí? Y además en la matriz extracelular de los tejidos conjuntivos. Vean el condroitin sulfato, hay 2 variedades, el 4-sulfato, se une el sulfato en el carbono 4, y el condroitin 6-sulfato, ¿verdad? Estos dos están en cartílago, en hueso y también en las válvulas cardíacas. Y vean el queratansulfato, ¿verdad? También va a participar en el hueso, en el cartílago y hasta en la córnea, ¿sí? Entonces, ya habíamos hablado que este tipo de glicosaminoglicanos son capaces de retener, ¿verdad?, hasta más de 1000 veces su peso molecular en agua, ¿verdad? Vean aquí cómo el queratansulfato es capaz de formar, ¿verdad?, puentes o enlaces de hidrógeno, ¿sí? Y que van a estar, ¿verdad?, interactuando con las cargas negativas también,
¿verdad? Con los oxígenos de todo este glicosaminoglicano, lo que le va a dar su consistencia, como de coloide, de gel coloidal, muy hidratado, por eso tenemos del 60 al 80% de agua, ¿sí? Por la cantidad de agua que es capaz de retener, ¿verdad? ¿Y qué van a conformar estos glicosaminoglicanos? Bueno, van a constituir o van a ser parte de los proteoglicanos, ¿verdad? A lo cual vamos a llamar como mucopolisacáridos ácidos que ya revisamos anteriormente, ¿verdad? ¿Qué son? Bueno, son glucoproteínas compuestas por los glicosaminoglicanos, ¿sí? Vean, aquí va a estar una proteína central, ¿sí? Y que en esta proteína central va a existir proteínas de enlace a estas cadenas, que son las glicosaminoglicanos. Aquí, por ejemplo, en verde nos están representando la cadena, ¿sí? El heteropolímero del queratansulfato. Y estas como más grisáceas, las de cadenas del condroitinsulfato. Vean cómo se distribuyen. Y van a formar, ¿verdad? Esta estructura de tipo cepillo redondo, ¿sí? Y vamos a ver que este proteoglicano, en toda esta conformación, se llama agrecan o agrecano, ¿sí? Y aquí vemos que el agrecan son 100 condroitinsulfatos, son 100 cadenas de condroitinsulfatos y 60 del queratansulfato. También vamos a encontrar a la decorina. Vean, la decorina es la más sencillita. Una cadena central de proteína, ¿sí? Aquí hay oligosacáridos unidos, ajá, de esta manera, como si fueran en Y, ¿sí? Y solamente tiene una molécula de condroitinsulfato o queratansulfato. En este caso solo tiene queratansulfato. Y otras adicionales como el biliclan, biglican y fibromodulina, ¿sí? Vean acá las características de los proteoglicanos, como el agrecano, ¿verdad? Son moléculas lineales, ¿sí? Que veíamos que tenían forma de cepillito, ¿sí? Está en cartílago y además lo producen los condrocitos, ¿sí? Y es lo que le da mayor absorción de agua a este tejido, ¿verdad? Y la decorina, que también se encuentra en los tejidos conjuntivos, ¿verdad? Lo producen los fibroblastos, ¿verdad? También el cartílago y el hueso. Además de que esta molécula, este proteoglicano, es capaz de interactuar con un factor de crecimiento transformante, el TGF-beta, ¿verdad? Muy importante en la señalización celular y que además también participa en las respuestas inmunes. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Creo que no, profe. ¿No? Ok. Entonces vean, si ya tenemos aquí a los proteoglicanos, ¿verdad? Los glicosaminoglicanos unidas a su proteína, y luego aquí tenemos proteínas de unión, ¿a quién? A una cadena larga de ácido hialurónico, ¿sí? Y está el ácido hialurónico. Entonces ya podemos hablar de toda esta estructura como mucopolisacáridos ácidos, ¿sí? Ay, ya se me regresó esto. Un tantito. Ajá, entonces finalmente vamos a ver a otras porciones que nos faltan, como las glicoproteínas multiadhesivas, que son un grupo pequeño de proteínas que van a ayudar a estabilizar a esta matriz. Se van a unir a colágenos, proteoglicanos y glicosaminoglicanos, ¿sí? Y además permiten que se unan todas las superficies celulares con integrinas y mantengan sujeta, ¿verdad?, las células dentro de esta matriz. En el cartílago hialino, por ejemplo, encontramos a la ancorina C2, a la anexina 5 de cartílago,
a la tenasina y a la fibronectina. Vean cómo es aquí la fibronectina. Tiene aquí dos enlaces disulfuro, ¿verdad? Que forman como si fuera una bisagra. Pero pues falta aquí una parte, ¿no? Realmente solo es una unión de un dímero, ¿sí? Y vean la tenasina, parece una arañita, ¿verdad? Un núcleo de proteína central que se ramifica de forma radial. Ujú. Y finalmente, del 3 al 5% van a corresponder a células, ¿verdad? En este caso, ¿quiénes? Los condrocitos, del cartílago. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a ver cómo es este cartílago, ¿sí? Fíjense, aquí estamos viendo un corte del cartílago que ahorita vamos a observar. Solo déjenme que aparezca porque ahora no sé por qué no aparece. Ahora, ¿qué cachó? Ahí está, ¿sí? Fíjense, cómo este cartílago vamos a encontrar fibroblastos en el pericondrio, ¿sí? Tiene una estructura llamada pericondrio fibroso de colágeno 1. Tenemos condroblastos en el pericondrio condrógeno, ¿sí? Tenemos también condrocitos en lagunas. El espacio que ocupan dentro de esta matriz se llama condroplasto o laguna, ¿sí? Y tenemos además nidos isógenos, que son condrocitos que están en división. Por ejemplo, aquí están muy pegaditos, ¿sí? Se están dividiendo. Y además, dentro de su matriz extracelular, vamos a encontrar una sustancia fundamental, lo que ya conocemos como mucopolisacáridos ácidos, glucoproteínas, proteoglicanos, glicosaminoglicanos, fibras colágenas y además es altamente hidratado, ¿sí? Vean cómo se localiza en vías respiratorias, en la nariz, la laringe, la tráquea, ¿verdad? Y parte de los bronquios, ¿sí? Además se encuentra en el esqueleto fetal, ¿verdad? Es decir, van a formar un molde para formar esa estructura que va a empezar a osificar. Vean aquí de un ratoncito. Todo esto está teñido con azul alciano. ¿Sí? Vean cómo todo el esqueletito de este ratoncito en desarrollo embrionario está, ¿verdad? Constituido de puro cartílago. Y luego con una tinción especial de rojo de alizarina, vamos viendo cómo se tiñe las porciones osificadas. Vean cómo al cabo del desarrollo va empezando a osificar. Vean aquí ya se está osificando el cráneo, ¿sí? Parte de las costillas, ¿sí? Vean en el pollo lo mismo, ¿verdad? Cómo va osificándose poco a poco. En el humano ni se diga, ¿verdad? Aquí estamos viendo, ¿verdad? En rojo cómo está la osificación y en azul todavía es cartílago, ¿sí? Y acá ya está totalmente osificado, ¿sí? Las porciones, claro que se deben de osificar, no todas, ¿verdad? Aquí ya no colocaron el azul alciano, por eso ya no vemos aquí partes de lo que sería el cartílago antes de osificar y de las porciones que van a quedar siempre como cartílago hialino. Sí, cuando estemos en presencial tengo yo un frasquito con un coballito teñido con azul alciano, se los muestro para que lo vean. Entonces, ay, ¿por qué esto no quiere quitarse? Bueno, fallas técnicas, disculpen ustedes. Ahí está, ¿sí? Ahora ya me pasé.
Entonces, ¿dónde más lo tendríamos, verdad? En las articulaciones de los discos epifisarios, ¿verdad? En este caso no tienen pericondrios, ¿verdad? En las costillas costales y también lo tenemos en los condrictios, ¿verdad? Como los tiburones, las mantarrayas y los agnatos, ¿verdad? Como las lampreas también poseen este tipo de cartílago hialino, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo está constituido esto. Vean, aquí estamos viendo un ataque, ¿sí? Y todo este que ven como un anillo incompleto en forma de C correspondería al cartílago, ¿sí? Aquí en la luz estamos visualizando las células, ¿sí? El epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ¿sí? Y por debajo de este epitelio tenemos tejido conjuntivo, ¿verdad? También tenemos glándulas y este anillo de tejido cartilaginoso. Ay. Ujú. Ok, con esta cosa. Haces lo que quieres. Entonces quiero que vean aquí cómo tenemos, aquí vean el cartílago, esto, ¿sí? Vamos a hacer un zoom y vamos a encontrar aquí, vean, por la porción que rodea todo el cartílago, tendríamos aquí al pericondrio. Vean el pericondrio, ¿sí? En el pericondrio tenemos fibroblastos. Todos estos son fibroblastos y este es colágena tipo 1, ¿sí? Después vean, aquí vamos a encontrar esta capa de células alargadas, planas, que son los condroblastos, ¿sí? Y por arriba ya vamos a encontrar a los condrocitos. Vean estos condrocitos que están unidos todavía por una pequeña línea. Son grupos isógenos, ¿sí? Todos estos son grupos isógenos. Además, fíjense, vamos a hacer un acercamiento hacia la matriz. Ahí nada más dejen que responda, ahí está. Vean, aquí están los grupos isógenos, ¿sí? Pero quiero que vean cómo cada condrocito, vean este, ¿sí? Posee además, ¿sí? Una línea muy oscura, teñida muy oscura. Esta línea se llama cápsula o matriz pericelular. Esto, ¿sí? Enseguida viene una porción un poquito eh, menos teñida, un poco más clara. Si alcanzan a ver este morado menos intenso que están alrededor, Sí. esta mero es la matriz territorial. ¿Sí? Todo esto es la matriz territorial. Y lo que tiene menos color o está más pálido entre todos los condrocitos es la matriz interterritorial. ¿Sí? Todo esto es la matriz interterritorial. Ahora bien, acá en este otro acercamiento, vean, se ve muy claro, ¿sí? Como tenemos aquí lo más oscuro, la matriz capsular, ¿sí? Luego esto es la matriz territorial, ¿sí? De cada condrocito o de grupo isógeno, dependiendo. Y esto que se ve más claro y es lo que le da el nombre de hialino, como vidrioso, es la matriz interterritorial. ¿Dudas? Vean, aquí hay glándulas también, ¿sí? ¿De qué tipo, muchachos? Si las ven aquí, así de qué tipo son: mixtas, simples, compuestas.
Ya se les olvidó. ¿Podrían ser acinares compuestas? Claro, son tubulocinares compuestas y además, vean este adenómero, compárenlo con este. Son igualitos, Mixtas. es mixta, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos ay, déjenme que vuelva a aparecer esto. Yo no sé por qué me hace este show. Ahí está, ¿sí? Ahora vamos a rematar finalmente esto para que quede más claro, ¿sí? En el 1 vamos a tener al pericondrio fibroso, ¿sí? En el 2 vamos a tener al pericondrio condrógeno, ¿sí? O capa condrógena, donde van a estar los condroplastos, que son los espacios, la laguna que contienen a los condroblastos. Condroblastos es el 4, ¿sí? El 5 sería el condrocito, ¿sí? Este grupo es el grupo isógeno, ¿sí? En el 7 vamos a encontrar a la matriz capsular o pericelular y vean la concentración que tiene de todos los componentes que ya hablamos, ¿sí? En el 8 vamos a tener a la matriz ritorial, ¿sí? Que es colágeno tipo 2 principalmente y poca del 9, ¿sí? Muy poquitos proteoglicanos sulfatados comparado con el anterior que están muy abundantes y, y también van a rodear a los grupos isógenos, ¿sí? Aquí estamos viendo cómo los rodea. En el 9, ¿verdad? Estamos hablando de la matriz interterritorial, ¿sí? Aquí ya tenemos otro tipo de colágenos, el 10 y el 11, ¿sí? Menos proteoglicanos que los anteriores, por eso está menos teñido. Ay, miren, acá están los nombres, ya se me fueron los nombres hasta acá, ¿sí? ¿Dudas, muchachos? No, profe. ¿No? ¿Vamos bien entonces? Ok. Entonces ya llegados a este punto, ya vamos solamente a refinar lo que serían las articulaciones de los discos epifisarios. En este caso no tienen pericondrio. Fíjense, van a ver más adelante la osificación endocordal, ¿sí? Donde todos los huesos, decimos, empiezan como cartílago hialino. ¿Sí? Por eso se teñían con azul alciano los huesos de los embriones, ¿verdad? De los fetos, perdón. Y vean cómo va a haber hipertrofia de estos condrocitos y que se van a diferenciar en células del hueso. Pero vean cómo hay primero un núcleo de osificación y van a quedar disponibles solamente regiones de cartílago hialino en los huesos largos, ¿sí? Después se genera otro punto de hipertrofia de condrocitos, ¿sí? Que van a hacer otro punto de osificación. Estos son los segundos puntos de osificación. Fíjense, la parte más larga del hueso se llama diáfisis y la cabecita se llama epífisis. Entonces, en la epífisis se genera ese núcleo de osificación, pero van a quedar regiones que son los discos epifisarios. Estos son los discos epifisarios. Y las extremidades de las epífisis, ¿sí? Son los cartílagos articulares. Cuando se termina de desarrollar el hueso, ¿verdad? Se pierden estos cartílagos epifisarios, o sea que cuando llegamos a nuestra altura máxima, ¿verdad? Poco a poco se va perdiendo
este cartílago hialino. El único que queda es el articular. Y vean cómo en el articular tenemos tres zonas, una tangencial o superficial, que están los condrocitos acomodados de forma plana, ¿sí? De forma paralela, y después tenemos una zona intermedia o de transición que ya están como más redonditos, ¿sí? Un poquito más desorganizados aleatoriamente. Y finalmente una zona profunda o radial que se van a empezar a acomodar como si estuvieran en una fila. Vamos a ver, fíjense, aquí tenemos el cartílago articular, ¿sí? Aquí. Por abajo tenemos al hueso, el segundo punto de osificación en la epífisis. Tenemos aquí, vean, a un disco epifisario. Y tenemos otra vez hueso en la diáfisis. Y entre estas espículas o trabéculas de hueso tenemos a la médula ósea, ¿sí? Fíjense, vamos a acercarnos al cartílago articular. Fíjense, como no hay pericondrio, no hay fibras colágenas, ¿sí? Y vean cómo en la zona superficial o tangencial tenemos estas células acomodadas, ¿sí? De forma planitas. Luego tenemos la zona intermedia o transicional, ya son más redondos. Y vean cómo se van acomodando como en filita en la zona profunda radial, ¿sí? Y además hay una zona que le llaman marca de marea, que es la zona donde estos condrocitos empiezan a osificar, se van convirtiendo en tejido óseo, que es lo que vemos aquí más acidófilo, ¿sí? Y esta es la zona calcificada, ¿sí? Que está por debajo de la línea o de la marca de marea. Ahora vamos a ver el disco epifisario. Vean cómo está. Por arriba no hay pericondrio, solamente está la porción osificada, la zona calcificada. Y vean aquí cómo están estos condrocitos acomodados de tal manera, ¿sí? Que forman la red, pero vean cómo aquí se están formando en filas, ¿sí? Y además están tan teñidos muy intensamente por la cantidad de matriz extracelular que van a formar para poder osificar, ¿sí? Están muy activos estos condrocitos. Y por debajo, pues, de todo esto, vamos a encontrar, ¿verdad? Al hueso y a la médula ósea. Vean, todas estas son células hematopoyéticas, ¿verdad? Y aquí hay una célula muy característica, ¿ya vieron cuál es? Núcleo desplazado, muy grande, además está aquí en blanco o en hueco su citoplasma porque con la procedimiento de la técnica por parafina se pierde. ¿Quién será esta célula? ¿Un adipocito? Un adipocito, muy bien, vean, todos estos son adipocitos, ¿sí? Los adipocitos están en este tejido hematopoyético, también conforman una parte importante. Y aquí tenemos, ¿verdad? Los osteocitos, ¿verdad? Aquí ya tenemos matriz osificada. Muy bien, ¿dudas con este tejido articular? ¿Dudas no hay? Entonces vamos a pasar al siguiente cartílago, ¿sí? Vamos a pasar al elástico, ¿sí? Bueno, en este caso, ¿verdad? El cartílago elástico vamos a definirlo como un cartílago hialino al cual se le agrega elastina, ¿sí? Vamos a tener fibroblastos en el pericondrio fibroso, condroblastos en su pericondrio condrógeno
y condrocitos y nidos isógenos en sus lagunas. Ajá. Pero vean, la apariencia va a cambiar, ¿sí? Su matriz extracelular es lo mismo, ¿verdad? El proteoglucano principal es el agrecan, fibras elásticas que van a estar anastomosadas en láminas, ¿sí? Como una red, y además va a poseer fibras colágenos del tipo 2. ¿Dónde lo vamos a localizar? Bueno, en la oreja, por ejemplo, ¿verdad? En el pabellón auricular, en el conducto auditivo externo, ¿sí? El que penetra hacia antes de llegar al tímpano, ¿verdad? Y después viene el oído interno, medio, luego el interno, donde tenemos a la trompa de Eustaquio, ¿sí? Además vamos a tenerlo en la epiglotis, ¿sí? ¿Qué es la epiglotis, muchachos? Bueno, la epiglotis es un tejido, ¿sí? Que va a permitir ayudarnos a regular entre el paso del alimento y del aire. Vean aquí, en este caso estamos viendo en esta porción la tráquea, ¿sí? Esto es la tráquea. La epiglotis es esto que ven aquí como una tapa, ¿sí? Y vean cómo el aire entra por la tráquea. Pero cuando estamos comiendo y necesitamos deglutir, aquí vean la lengua, esta es la lengua, la base de la lengua, pasa el alimento y cuando tragamos, la epiglotis cierra la tráquea. Entonces no podemos respirar al mismo tiempo que tragamos o deglutimos. Entonces esto ayuda a que no se vaya el alimento hacia la tráquea. Pero hay ocasiones, ¿verdad?, en las que nos reímos, en la que estamos distraídos y cuando bebemos agua o estamos comiendo algo, como que se nos quiere ir por otro lado, ¿verdad? Es aquí ya empezamos a toser, ¿verdad? Ese reflejo es el que se da por combinación de estas vías. Entonces, aquí, por ejemplo, les estoy mostrando un corte de lo que sería la epiglotis. Y vean cómo tiene secciones que le dan sostén, le dan estructura a esa epiglotis. Es este cartílago elástico, ¿sí? Vean cómo aquí este cartílago elástico va a poseer características similares al hialino. Vean aquí este pericondrio fibroso, luego viene el pericondrio condrógeno, ¿sí? Vean las células, ¿sí? Aquí están. Y vean la matriz, cómo se ve en este caso, ¿sí? Se ve estas fibras que son las elásticas, ¿sí? Esas como si fueran estrías, ¿sí? Todo eso, así se ve. A ver, vamos a hacer un acercamiento. Aquí, miren, vean, ¿sí? Parece el hialino, pero posee estas fibras elásticas, ¿sí? Que ya no le dan esa consistencia tan vidriosa, ¿sí? Y tenemos lo mismo, vean, el condrocito con su matriz capsular, ¿sí? Y ya las otras matrices no podríamos hablar propiamente porque está muy entremezclado, ¿sí? Ahora, si nosotros realizáramos una tinción especial para elásticas, ¿verdad? Por ejemplo, la técnica de Verhoff, que aquí las vemos en negro, ¿sí? Todas las fibras elásticas. Vean cómo están aquí las fibras elásticas, ¿sí? Rodeando a cada uno de los condrocitos o grupos isógenos, ¿verdad? Aquí se ve muy bonito los núcleos de los condrocitos. Está muy hueco o se ve como vacío el citoplasma del condrocito porque hay muchos gránulos de glucógeno, también de lípidos, entonces esos no se tiñen con estas técnicas, por eso los vemos como vacíos. ¿Dudas, muchachos, de este tejido? No, profe. ¿No? Ok. Y bueno, aquí tenemos un epitelio, ¿verdad? Estratificado mucoso.
Y vamos a pasar al fibroso. Vamos a ver qué hay en el fibroso entonces. Uy, ahora tengo que avanzar. Ahí está, ¿sí? Fíjense cómo tenemos un cartílago fibroso que lo podríamos describir como un hialino, pero al hialino se le van a agregar un tejido conjuntivo denso modelado, ¿sí? O sea, muchas fibras de colágeno ordenadas, ¿sí? Veamos cómo hay fibroblastos escasos en esta matriz, ¿sí? Hay condrocitos y nidos isógenos en sus lagunas, pero no hay pericondrio, ¿sí? No hay matriz interterritorial ni intrainterritorial, pero podemos encontrar a la mejor capsular, ¿sí? Que contiene una sustancia fundamental. De proteoglicanos hay mayor versican que el agrecan que veíamos en el hialino, ¿verdad? Y en el elástico que poseían más agrecan. En este caso gana el versican. ¿Sí? ¿Qué es eso del versican? Bueno, pues vean, aquí tenemos al agrecano y vean, aquí está el versicano. Vean cómo hay menos unidades, ¿sí? Unas 12 a 15 cadenas de condroitinsulfatos unidas a su proteína central. ¿Sí? Y aquí hay unos oligosacáridos unidos a través de su átomo de nitrógeno, ¿sí? Una amina, seguramente, ¿sí? Este es el versicano. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar este tejido? En los discos intervertebrales, ¿sí? Como es el caso de esta muestra de tejido, en la sínfisis del pubis. ¿Qué es eso? El tejido que une a los dos huesos, ¿sí? Del pubis, ¿sí? En la región, debajo del abdomen, ¿sí? Por donde de lo que decimos la caja, ¿verdad? De las caderas, por debajo de las caderas van a unir esos dos huesos, ¿verdad? Ilíacos. Luego también lo tenemos en el complejo del fibrocartílago triangular. Es un pedacito de cartílago chiquitito que se une aquí en la articulación de la muñeca, ¿sí? También lo vamos a tener en los discos articulares, ¿sí? ¿Cuáles esos discos? En el esternoclavicular, ¿sí? Estos donde se unen las clavículas al esternón, y también en el temporomandibular, es decir, aquí donde se une el hueso mandibular a la porción temporal del cráneo, ¿sí? Donde más en los meniscos de la rodilla, ¿sí? En los rodetes articulares, ¿sí? Estos como si fueran bandas, ¿sí? Estas banditas de goma, pareciera, ¿verdad? Cuando se une una pieza con otra a través de una goma, hagan de cuenta que es parecido. En la porción escapo humeral, es decir, se une el hueso del húmero, ¿verdad? Hacia el hueso que va a conformar para el hombro, y también coxofemoral, es decir, el que va a unir el coxis al fémur, al hueso del fémur, de la pierna, ¿sí? Y también por ahí se habla de que las orejitas de los murciélagos y de los roedores poseen este tipo de cartílago. Entonces vamos a ver este cartílago, ¿sí? Fíjense, si nosotros viéramos la estructura de este cartílago, dijimos que es una mezcla, ¿verdad? De tejido conjuntivo con fibras colágenas. Tipo 1, vean, aquí está la tipo 1, con toda la aglomeración de proteoglicanos, ¿sí? El cepillito que ya vimos, ¿verdad?
pero a ese le adicionamos todavía el hialino, ¿verdad? Aquí tenemos el hialino, el colágeno tipo 2, el 9, ¿verdad? Cómo se asocia con el hialuronano y sus proteoglicanos, ¿verdad? Y van a formar esta matriz que van a sostener, por ejemplo, aquí al grupo isógeno, ¿sí? Más o menos sería algo similar a esto, ¿sí? Si se lo imaginan, se imaginan algo muy, muy intrincado, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se ve este tejido, ¿sí? Vean, en este acercamiento ustedes pueden ver de primera entrada esa composición fibrosa, ¿sí? ¿Ya vieron? Se ve demasiado fibroide, ¿sí? Y haciendo más el acercamiento, vean aquí todo esto de tejido fibroso, ¿sí? De colágeno, ¿sí? Vean, aquí se ven los condrocitos, cómo están distribuidos más dispersamente que en los anteriores. Haciendo un mayor acercamiento, ¿sí? Vean, aquí tenemos los condrocitos, y vean aquí, apenas si se alcanza a ver la matriz pericelular, ¿sí? ¿Ya vieron? Aquí se ve muy bonito el núcleo, el citoplasma, las fibras colágenas. ¿Y ya vieron qué es esto? ¿Qué es esto, muchachos? ¿Un fibroblasto? Un fibroblasto, ¿verdad? Como sus núcleos son alargados, ¿verdad? Está entre la matriz que produce las fibras colágenas, ¿verdad? Entonces es muy fácil distinguir un condrocito de un fibroblasto, ¿sí? Vean aquí hay grupos isógenos, ¿sí? Muy bien, ¿sí? A veces el fibroblasto puede confundirse porque como que empieza a diferenciarse en un condrocito, ¿sí? Bueno, ¿hay dudas de este tejido, muchachos? ¿Fibroso? No, profe. No, profe. Bueno, entonces vamos a pasar a los tejidos tipo cartílago, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar en estos? Bueno, principalmente lo vamos a encontrar en invertebrados, pero hay, les digo, otros tipos de cartílagos, al final lo vemos. Sí, quiero que vean, antes de entrar de lleno a esto, vamos a ver un poquito en la escala zoológica, ¿sí? Vean cómo el tejido condroide celular lo vamos a encontrar en los hemicordados, ¿sí? Y que obviamente no va a poseer células, solo es la matriz. Vamos a encontrar un tejido condroide celular. ¿En dónde? En los braquiópodos, ¿sí? En los poliquetos y además en los urocordados. Y vamos, finalmente tendríamos al cartílago verdadero, podríamos ponerle entre comillas, de los invertebrados, ¿sí? ¿A quiénes encontramos en este caso? Tenemos a los moluscos, ¿sí? A los artrópodos, a los quelicerados, principalmente, y los abélidos de los poliquetos. Ajá. En este caso, cuando se produce solo la matriz, ¿verdad? Vamos a ver que todos estos grupos codifican, ¿verdad? A ciertos genes que son SOX-D o E, ¿verdad? Y que estos factores son capaces de estimular la síntesis por los genes del colágeno, como el colágeno A, en este tipo de grupos, ¿verdad? De invertebrados. Ahora, aquí, por ejemplo, estamos viendo, ¿verdad? Como el número 2 nos dicen quiénes están formando condrocitos. Obviamente, en el grupo
de los cordados, ¿verdad? Es donde se produce los condrocitos, ¿sí? En el número 1, se refiere a la secreción de esa matriz, ¿sí? Y además, como están aquí circulados, o bueno, encuadrados, ¿verdad? Nos está hablando de quienes están realmente produciendo los condrocitos, ¿sí? Principalmente en los deuterostomados, pero también en los protostomados hay producción de este tipo de condrocitos, ¿verdad? En los anélidos, ¿verdad? Ya vimos que sí. En los moluscos también hay un tejido más propiamente dicho como cartilaginoso, ¿verdad? Y en los artrópodos también hay un tejido propiamente dicho cartilaginoso o verdadero de este grupo de invertebrados. Ahorita lo vemos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No hay dudas de esto? No, profe. No, profe. Bueno. Entonces vamos a ver ahora sí esto del tejido que es tipo cartílago condroide acelular, ¿sí? Es acelular, por tanto, no hay célula, ¿sí? La matriz extracelular posee una sustancia fundamental, ¿sí? Que algunos autores dicen que es una hipertrofia de la membrana basal colagenosa, ¿sí? O sea que crece la membrana basal tan grande, con tanta producción de colágeno, que aparenta ser como si fuera cartílago. Pero otros discuten que por esa razón, pues no sería cartílago, ¿verdad? Cartílago acelular, un condroide acelular. Pero el hecho de que encuentren genes que codifiquen, ¿verdad? Para un tipo de colágeno fibrilar A, pues da circunstancias para creer que sí es un tipo de tejido condroide acelular. Entonces, lo produce o quién está o cómo está secretado esto por el endodermo faríngeo de estos organismos, ¿sí? Además de que puede contener mucopolisacáridos ácidos. Por ejemplo, en los cefalocordados tenemos a las hendiduras branquiales, ¿sí? El endoesqueleto de las hendiduras branquiales. ¿Quién más podemos encontrar? Ya dijimos a los hemicordados, ¿verdad? Principalmente los enteropneusta, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo de esto. Fíjense, aquí vamos a tener un corte de un anfioxo, ¿sí? En este corte de anfioxo vamos a encontrar aquí todo lo que sería la faringe, ¿sí? Por acá está la notocorda, acá está la faringe. Entonces quiero que vean cómo en esta faringe, ¿verdad? Tenemos aquí un celoma, ¿verdad? Todo esto en blanco es el celoma. Cuando el animalito absorbe agua por aquí, ¿verdad? Acá está el celoma, el agua que se filtra, demás. Y además, fíjense estas estructuras muy chistositas, ¿verdad? Como aquí vamos a tener lo que serían las barras branquiales o hendiduras branquiales, todo esto, ¿sí? Tenemos al arco faríngeo, ¿verdad? A la lengua faríngea, ¿sí? Y además, estas porciones que ven aquí sostienen a las barras branquiales, ¿sí? A las hendiduras. Este tejido es el tejido condroide acelular, ¿sí? Si teñimos con técnica especial, por ejemplo, ¿sí? Vamos a encontrar que aquí, en azul claro, tenemos al condroide acelular. Y además aquí tenemos al epitelio endodérmico ciliado. Este epitelio endodérmico ciliado es el quien produce toda esta matriz, como si fuera una membrana basal muy hipertrófica, ¿sí? Muy engrosada, ¿sí? Y aquí estaríamos hablando del espacio, ¿verdad? De cada una de las barras
o hendiduras branquiales, ¿sí? ¿Ustedes ya llevaron invertebrados o todavía no lo llevan? Chicos y chicas, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, sí. ¿Sí ya lo llevaron? Ah, pues entonces ustedes hasta me van a explicar mejor, ¿sí? Ustedes ya se lo saben. Entonces no va a haber problema, ¿sí? Perfecto. Ay, ahora no avanza. Avanza. Aquí lo toco. Bueno, ahí está. Ujú. Luego, ¿qué sigue? El tejido condroide celular. ¿Sí? Aquí voy a poner nuevamente de ejemplo al anfioxo, que también tiene este tipo de tejido, pero bueno, no es el único, ¿verdad? Y ahora, ahí está, ¿sí? Vamos a tener aquí, en este caso, como es celular, condrocitos grandes que están además vacuolados. Vamos a tener una matriz extracelular que contiene una sustancia fundamental de colágeno fibrilar A, y por los genes que habíamos visto, además de proteoglicanos de condroitin sulfato, ¿sí? ¿En qué grupos lo vamos a encontrar? Igual, en los cefalocordados tenemos a los cirrios o los tentáculos orales, por ejemplo, del anfioxo. Estos serían los cirrios. Vamos a ver, fíjense. Ustedes ya conocen perfectamente, ¿verdad?, la anatomía de estos animalitos, de los anfioxos. Ya hablamos, ¿verdad?, que aquí en las hendiduras branquiales tenemos tejido condroide acelular. Y en lo que serían los tentáculos o los cirrios orales tendríamos a este cartílago condroide, ¿sí?, celular. En esta tinción, por ejemplo, de azul al ciano, ¿sí?, vemos aquí presencia de mucopolisacáridos, ¿sí? Y vean acá, por ejemplo, en esta tinción con azul de toluidina, vamos a encontrar en los asteriscos que nos muestran aquí, ¿sí?, estos condrocitos en pares que se están dividiendo, como si fueran similares al grupo isógeno de los vertebrados. Por ejemplo, ahora la flecha, esta flechita, nos está señalando un condrocito maduro y además vacuolado. Vean, aquí está la vacuola de este condrocito, ¿sí? Aquí hay otros condrocitos vacuolados, ¿sí? Aquí todos estos. Y, por ejemplo, en la punta de flecha nos están mostrando aquí la matriz extracelular intensamente teñida, ¿sí?, por la cantidad de mucopolisacáridos ácidos. Como esta estructura es lo que le da sostén y forma a los cirrios, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, por ejemplo, en los braquiópodos, ¿verdad?, en donde específicamente en el lofóforo y en el pedículo. Por ejemplo, aquí estamos viendo el lofóforo de este braquiópodo que se llama Terebratalia transversa. Vean, este es el lofóforo, ¿no? En cada una de estas extremidades del lofóforo, ¿verdad?, tenemos células polimórficas, ¿sí? Y en las flechas, por ejemplo, tenemos paquetes de elastina, ¿sí? Entonces vean cómo este tejido, ¿sí?, tiene además elastina.
Si este condroide tiene elastina. Entonces vemos como una estructura muy, como si quisiera parecerse al hialino, pero no lo es, al elástico, ¿verdad? Pero no lo es, sino tiene una constitución totalmente diferente. Ujú. ¿Qué otro tendríamos? En los urocordados, ¿verdad? En los tunicados, principalmente en los asidios, ¿verdad? El sifón, ¿verdad? Uno de esos, el sifón, es el que va a contener este tipo de tejido. Por ejemplo, aquí está el sifón de la asidia estiela. Todo esto que ven aquí, ¿sí? Es el tejido conectivo condroide. Y vemos unas celulitas, ¿sí? Esparcidas. Y vean, se ve muy fibroso, ¿sí? Muy, muy fibroso se ve este tejido condroide. Más que estamos a un aumento muy alejado, ¿verdad? Sí, obviamente pues todo ese colágeno es un colágeno fibrilar A, ¿sí? Es una variante diferente de los colágenos si lo queremos comparar con los vertebrados. ¿Dudas de este tejido condroide celular? No, profe. No, profesor. Ok, entonces vamos a pasar al cartílago llamado verdadero de los invertebrados. Por ejemplo, en este tipo de cartílagos, ¿verdad? Van a poseer, perdón, la misma aspecto de los condrocitos grandes y vaculados, ¿verdad? Van a contener una matriz extracelular muy similar al condroide, ¿sí? Y vean cómo en este tentáculo de alimentación del poliqueto sabélido potamilla, ¿sí? Vamos a encontrar una región celular interna y además una matriz acelular externa que marca aquí la flechita, ¿sí? Toda esta es la matriz acelular. ¿Dónde la vamos a encontrar? Ya dijimos, ¿verdad? En algunos anélidos poliquetos, en sus tentáculos, ¿verdad? De los abélidos o los herpúlidos, que les llaman luego gusanos plumeros, ¿verdad? Lo podemos encontrar en los moluscos cefalópodos, ¿verdad? Tanto en las porciones orbiculares, ¿verdad? En las regiones branquiales, aletas, sifón, etcétera. Y en los gastrópodos, ¿verdad? En los gastrópodos los podemos encontrar en los odontóforos, ¿sí? Vamos a ver en los moluscos, ¿verdad? Vean aquí este tejido. Díganme a quién les recuerda este tejido. De los vertebrados. Se parece un poquito a la tráquea. Ajá, ¿verdad? ¿Qué tipo de cartílago es? ¿Hialino? Hialino, ¿verdad? Efectivamente, es un cartílago hialino. Entonces, pareciera, ¿verdad? Que aquí va a contener ¿cómo se llama? Su capa, condrógena, pero ya vimos que no hay, ¿verdad? O acá también, perdón, pericondrio fibroso, ya me estoy adelantando. Pericondrio fibroso no hay, ¿verdad? Aquí podría parecer que hay pericondrio fibroso, ¿verdad? Pero no es propiamente dicho. A lo mejor aquí en las flechas, ¿verdad? Donde están las flechas que están los mucopolisacáridos, ¿verdad? Podríamos pensar que es un condroblasto, ¿verdad? Y que toda esta región es el cartílago hialino, ¿verdad? Entonces les decía, este cartílago está en el embudo, bueno, en el sifón, ¿verdad? De estos invertebrados.
pero pues no nada más en el sifón, ¿verdad? Sino que también están en la porción dorsal, ¿verdad? En las aletitas o en las regiones orbiculares, ¿verdad? O también en la rádula. Bueno, y aquí está la imagen de la sepia officinalis, ¿verdad? Que también es pues es un animal muy apreciado, ¿verdad? En lo que sería en el área gastronómica, ¿verdad? Y bueno, el otro grupo, ¿verdad? Serían, nada más que este ya me paso para allá, un tantito, antes de... Estamos hablando de los artrópodos quelicerados, ¿verdad? Como este cangrejo herradura, ¿verdad? Que lo ocupan mucho su sangre, que dicen que es azul, ¿verdad? Y sí, sí es azul, pero pues lo están explotando, ¿verdad? Porque ese tejido se usa mucho para pruebas, ¿verdad? Medicamentos, y muchas cuestiones que pues tanto es la explotación farmacéutica que lo pueden llevar a la extinción, ¿verdad? Y lo peor es que es un fósil vivo, ¿no? O no sé cómo lo cataloguen ustedes, pero pues es un animalito muy interesante como para que tantos millones de años ha sobrevivido para que se lo extingan, ¿verdad? Entonces, en este caso, en este artrópodo lo vamos a encontrar en la endosternita y en el cartílago branquial, ¿verdad? Aquí tenemos marcado en azul este tipo de cartílago, ¿verdad? En el cartílago branquial, fíjense, como aquí vamos a encontrar, vean, los mismos condrocitos, como estos condrocitos están con su vacuola, son grandes y además vacuolados, ¿verdad? Todo esto que le van a dar sostén a la estructura. Y acá en esta otra imagen donde vemos el asterisco, ¿verdad? También nos están señalando lo que sería el condrocito vacuola con otra tinción. Y, por ejemplo, en el endosternita, ¿sí? Esta estructura central, vamos a encontrar algo muy curioso. Fíjense, cómo tenemos aquí una región. ¿A quién se parece esta en los vertebrados? Al pericondrio. No. Fíjense qué característica tiene esto. Porque mira, si fuera pericondrio, hablaríamos de células tipo fibroblastos, ¿no? Pero fíjate cómo aquí están los espacios que conforman el citoplasma de el condrocito. Entonces, este espacio en blanco no lo poseen los fibroblastos, ¿o sí? No. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de tejido cartilaginoso asemeja esto en los vertebrados? ¿Al fibroso? Al fibroso, ¿verdad? Al fibrocartílago. Por eso le decimos región de tipo fibrocartílago. Pero además, ¿verdad? Está mezclado con una región de qué tipo. Ahí lo dice. Hialino. Hialino, ¿verdad? Esta es una región de tipo hialino, ¿sí? Vemos igual aquí grupos isógenos, ¿verdad? La matriz interterritorial de todos estos
condrocitos, pero además quiero que vean estas líneas que ven aquí, todas estas líneas, ¿sí? Por aquí se ven unas. Aquí en un acercamiento, donde están estas flechitas, vean cómo estos condrocitos mantienen comunicación, unión célula-célula, ¿sí? Como si fueran prolongaciones citoplasmáticas. Estas prolongaciones citoplasmáticas, ¿verdad? Hagan de cuenta que recuerdan como si fuera una reminiscencia de lo que sería el tejido óseo, porque el tejido óseo, los osteocitos sí se comunican, aunque estén dentro de esa matriz rígida y firme, sí se comunican a través de canales, ¿sí? Pero fíjense cómo en este caso, este tejido no hay osificación, ¿sí? Pero hagan de cuenta que es como si fuera un remanente, ¿verdad? Primitivo de lo que sería la evolución, ¿verdad? Cómo se conectan, ¿sí? Esto es muy característico de de este tejido, en este grupo de invertebrados. ¿Dudas, muchachos? No, profe. ¿No? Me faltó enseñarles acá este acercamiento del tentáculo de la alimentación del poliqueto, ¿sí? Vean igual cómo están aquí los condrocitos vacuolados, ¿sí? En su región interna. Por ejemplo, acá igual nos están mostrando un condrocito vacuola, ¿verdad? Y lo que sería a la periferia, la matriz, ¿verdad? Entonces, fíjense. Ahí está. Déjenme les pongo, si nos da tiempo, sí. Pero me falta todavía otro y esta cosa no me lo mostró. Espérenme tantito, todavía nos falta ver finalmente un detallito, ¿sí? Fíjense, vamos a hablar ahora de otros tejidos tipo cartílago, ¿sí? Aquí, ¿qué tenemos? Por ejemplo, los teleósteos, que son peces óseos, ¿verdad? Pues no son invertebrados. Pero fíjense cómo este tipo de peces, ¿verdad? Tienen hasta 5 clases de cartílago. Por ejemplo, tienen un cartílago que es hialino, similar al de mamíferos. Tienen un cartílago lipohialino, ¿verdad? Que es una combinación entre condrocitos con adipocitos. Y además tienen también otro tejido que se llama hueso condroide, ¿sí? Entre otros dos que faltan, ¿sí? Además, por ejemplo, los ciclóstomos, ¿verdad? Como las lampreas, tienen cartílago hialino, ¿verdad? Pero también tienen mucocartílago, imagínense, un cartílago más fluido, más mucoide, ¿verdad? Que en este caso no tienen condrocitos, sino tienen células mesenquimatosas en lugar de estos condrocitos. ¿En qué localización? En la región oral. ¿Qué otro tipo de tejidos tipo cartílago existen? Por ejemplo, en los mamíferos existen en condiciones patológicas. Por ejemplo, en los osteosarcomas, que son cánceres
¿verdad? En este caso, de hueso, ¿sí? Que tienen una desdiferenciación tipo condroide, ¿sí? Y además también hay tumores que tienen esa característica, tumores condroides que parecen como si fuera tejido cartilaginoso, pero realmente es un tumor, ¿sí? Por ejemplo, hay otra clase de tejido cordal o cordoide, que se refiere al de la notocorda. En este caso se asemejan, sí, al cartílago, pero son diferentes estructuralmente, ¿sí? Se parecen, pero realmente las células y la estructura son distintas. Que podría presentarse tejido condroide, sí, rodeando la notocorda, en el caso de los invertebrados, pero también en los vertebrados, por ejemplo, en los reptiles, encontramos esta distinción, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver en este caso. Vean, aquí tenemos a la notocorda, ¿sí? De la cola de este reptil, el Chondrodactylus vibroni, ¿sí? Vean cómo los cordocitos, ¿sí? Estos son los cordocitos de la notocorda, ¿sí? Están rodeados por una vaina perinotocordal fibrosa, ¿sí? Aquí, entre las flechas. Y además, en algunas otras especies podemos encontrar aquí células epiteloides, ¿sí? Y toda esta notocorda está rodeada de este cartílago pericordal, ¿sí? Vean, este sí es cartílago, pero si queremos compararlos, parecieran estos como condrocitos vacuolados de los invertebrados, ¿verdad? Pero son distintos. ¿Sí se alcanza a apreciar la diferencia? Sí, Muchachos, profe. Sí. ¿sí? Ok. Entonces, vean ahora en este otro. Tenemos un corte longitudinal de una fractura intervertebral de la cola de este reptilito bonito, el Eublepharis macularius, ¿sí? Vean aquí cómo tenemos al tejido cordoide o tejido cordal, ¿sí? La notocorda, ¿sí? Y aquí tenemos a los cordocitos, ¿sí? Que son muy distintos al tejido condroide, ¿sí? Aquí está el tejido condroide. Incluso el tejido condroide es muy difícil a lo mejor de distinguir de este cartílago pericordal. Es muy similar, ¿sí? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en los mamíferos? La notocorda durante el desarrollo embrionario va a diferenciarse para dar lugar a los núcleos pulposos, ¿sí? En este caso, de las uniones intervertebrales, ¿sí? Como tal, la notocorda es transitoria en vertebrados, es transitoria en algún momento, ¿sí? Y después se pierde, ¿sí? Se pierde formando otras estructuras. ¿Dudas, muchachos, de esta diferencia entre tejido cordal o cordoide, que es diferente al condroide? ¿No hay dudas? Creo que no, profe. Profe, Ok, bueno, si no hay dudas, déjenme, les voy a poner una animación. Sí, nada más denme oportunidad.
Ok. Permítanme que lo ponga. Lo cargue porque yo dije, si no me da tiempo, pues ya, lo haremos la próxima sesión. Pero vamos a ponerlo. Vamos en un minuto. Ahí va, está cargando. ¿Ya pueden ver la pantalla? Ya, Sí, profe. profe, ya se ve. ¿Sí? Y hasta lo escuchan también. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, miren, aquí en esta animación estamos repasando lo que sería el tejido conectivo o conjuntivo laxo, ¿sí? Vean, aquí nos está haciendo como un cubo, ¿verdad? Un recorte, un cubo, con todo este tejido, véanlo, como si fuera muy gelatinoso, ¿verdad? Relleno, de comunicación, ¿verdad? Intercelular. Fíjense, les voy a poner los nombres. Déjenme ponerles los nombres. Ahí está. ¿Sí? Vean, aquí nos está representando al fagocito, ¿verdad? Cualquier macrófago del sistema mononuclear, ¿verdad? Fagocítico que ustedes quieran. Principalmente, ¿verdad? Dependiendo del tejido en el que, u órgano en el que nos localicemos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos están representando al fibroblasto, ¿sí? Por acá vean al mastocito. Voy a hacerle zoom, ¿sí? Vean, el mastocito. Aunque aquí sea un mastocito, ¿qué le faltaría, muchachos? ¿Qué tiene el mastocito? Ya se les olvidó.
Es que estamos revisando apuntes, profe. Espere. Están revisando apuntes, pero pues si ya lo saben, ¿qué pasó? Ya lo vimos en respuesta inmune, lo vieron en tejidos conjuntivos. A ver, por ahí escribieron algo. No se acuerda, Diego. Ay, Diego. Pues hay que estudiar, muchachos, todos hay que estudiar. Exacto, muy bien, Quetzal. Y son granulaciones las que le faltan, ¿sí? Esas granulaciones les faltan. Luego por acá, miren, nos están mostrando una fibra elástica, ¿verdad? Aquí como entra y sale de toda esta matriz, ¿verdad? De sustancia fundamental. Vean, por ejemplo, esta que está como bandeada o tiene estriaciones. Es la colágena, ¿verdad? Aquí nos están mostrando la colágena. ¿Sí? Y luego, metido entre toda esta matriz, tenemos vasos sanguíneos. Vean aquí como el vaso sanguíneo, ¿verdad? Entran y salen y pasan a través de toda esta matriz. ¿Sí? Se ve bonita así la representación, para que no se lo imaginen todo plano, ¿verdad? Sino que es una tercera dimensión todo esto. ¿Sí? Luego, por ejemplo, acá tenemos al tejido conjuntivo denso regular, ¿verdad? Por ejemplo, un tendón. Aquí nos están representando, ¿verdad? Las fibras elásticas. Y aquí nos están dando el ejemplo